Vamos a empezar. Hoy vamos a ver, no sé si lo vamos a ver a todos, vamos a tratar de ver lo que serían los algoritmos de planificación. Igual nos va a quedar algunos para la próxima clase, seguro, porque son varios. En realidad vamos a tratar de ver con un ejemplo. Un ejemplo que usábamos nosotros antes en las prácticas. ¿Sí? Creo que va a ser más didáctico verlo con un ejemplo que no verlo en el pizarrón. Haciendo un ejercicio acá en el pizarrón. De todos modos, vamos a ir, antes de empezar con los algoritmos, vamos a ir con algunos conceptos que creo que me quedaron colgados. No recuerdo si los vimos. Sí, puede ser porque me parece que le di mucho zoom y se perdió la... Bueno, cuando nace la multiprogramación, nosotros, ¿qué es lo que podíamos hacer? Empezar a tener varios procesos ejecutándose en forma concurrentes. ¿Sí? O sea, cuando estábamos hablando de procesos, en realidad, como que de ahora en adelante vamos a nombrar la palabra proceso, por eso incluye a hilos también. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos, también estamos hablando de hilos. ¿Sí? Entonces, en esa época, cuando nació la multiprogramación, teníamos un uso compartido de la CPU, donde podíamos tener varios procesos ejecutándose en forma concurrente. ¿Sí? En realidad, no sé si lo nombramos, pero hay como dos tipos de procesos. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con el lugar donde el centro de cómputo, donde se estén desarrollando las tareas, qué tipo de tareas se desarrollan. Si son tareas, sistemas administrativos, si son sistemas científicos, con el equipamiento que se está usando, si es un mainframe, si son servidores de PC, tiene que ver con muchas de esas cosas. ¿Sí? ¿Qué son los procesos orientados a la CPU? Eso significa que el proceso en realidad está más tiempo haciendo cálculos y utilizando la CPU, y no haciendo demasiada o muy poca entrada-salida. Por el contrario, tenemos los procesos orientados a la entrada-salida. Los procesos orientados a la entrada-salida, por lo general, son procesos administrativos. ¿Sí? Los sistemas normales o comunes que uno puede estar ejecutando en un equipo, por lo general son procesos orientados a la CPU, porque están constantemente pidiendo información o haciendo entrada-salida allí. Eso seguro. Cada vez que necesitamos procesar información, le va a pedir al disco que le envíe bloques de información. ¿Sí? Y eso lo está haciendo constantemente. Si yo estoy usando una base de datos, siempre voy a estar solicitando información desde mi sistema a la base de datos, y esa base de datos seguramente puede estar en otro equipo, ¿sí? En otro servidor. Y ese servidor va a tener que
hacer mucho acceso a disco. Y después podríamos tener, más que nada hoy en día, algunos procesos que se llamarían intermedios, ¿sí? Y más que nada tiene que ver con procesos que hacen entrada-salida, pero por lo general no, lo hacen sobre dispositivos rápidos. Por ejemplo, los discos de estado sólido, ¿sí? En ese caso lo estamos llamando procesos intermedios, ¿sí? Hacen CPU, hacen entrada-salida, pero lo hacen sobre dispositivos rápidos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Te voy a llevar todo el día por delante. Entonces, tenemos. ¿De qué se desprende de todo esto? Que los procesos orientados a la CPU van a tener ráfagas más largas. Por el contrario, los procesos de entrada-salida van a tener ráfagas más cortas. O sea, la CPU trabaja a ráfagas, ¿sí? El sistema está ejecutando, está haciendo un cálculo de las notas de un alumno, y cuando necesita hacer el cálculo, por ejemplo, de otro alumno, necesita ir a buscar información. Entonces, ahí va a tener que ejecutar una system call, pedirle al disco la información, pero si ahí ya el proceso salió de ejecución y pasó al estado de bloqueado, ¿sí? O el estado de espera. Mientras tanto, entró otro proceso a ejecución. Entonces, los procesos orientados a entrada-salida por lo general tienen ráfagas cortas de CPU, ¿sí? Caso contrario, los procesos científicos que hacen muchos cálculos, cálculos matemáticos, hacen ráfagas largas de CPU. Luego, todo esto tiene mucho que ver con los algoritmos que se usan para planificación de la CPU. Entonces, para lograr un equilibrio, entonces para esto tenemos que planificar. Tenemos que planificar. Algunas de las cosas ya las estuvimos viendo en clases anteriores cuando hablamos de planificación, donde teníamos planificación a largo plazo y planificación a corto plazo. El planificador de largo plazo, ¿qué es lo que hacían? ¿En qué momento estaba planificando? Imagínense en el diagrama de 5 estados. En realidad controlaba el grado de multiprogramación. Lo hacía cuando nacen los procesos. ¿Sí? Cuando nacen los procesos. ¿Sí? Es el que lleva esos procesos ¿a dónde? Para su ejecución. A listo. Ya lo lleva a memoria. ¿Sí? Cuando hablamos de que están listos, los procesos están en memoria. ¿Sí? Porque puede haber procesos que estén listos, pero que no estén en memoria y que estén descargados. ¿Sí? Procesos que por ahí se van a ejecutar dentro de 4 o 5 horas, o se van a ejecutar a la noche. Entonces, no es necesario que estén ocupando espacio en memoria. Por lo tanto, esos procesos se descargan. ¿Sí? Ahí entra en juego el planificador de largo plazo y el que controla también es el de mediano plazo. ¿Sí?
Bueno. Esto tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿sí? Planificador de largo plazo, cuando nacen los procesos, el planificador de corto plazo, acá teníamos una cola, ¿sí? Los procesos estaban cargados en memoria para su ejecución, ¿sí? En realidad, a veces lo llamamos lista, pero es una estructura de cola, ¿sí? Puede ser que sea una estructura de tipo lista, de lista enlazada, de distintos procesos, ¿sí? Pero muchas veces esto nosotros es mejor llamarlo conjunto, ¿sí? Conjunto de procesos que estén listos para ejecución. En realidad no es una cola FIFO, porque depende mucho, lo llamamos conjunto por el tema de los algoritmos de planificación, ¿sí? Si el algoritmo es el más simple de todos, sí sería una cola FIFO, porque el primero que nace es el primero que va a la cola, y así se van a ir ejecutando uno a uno el que esté primero en la lista. Pero ese es el primer algoritmo y el más sencillo. El resto de los algoritmos trabaja de otra forma. Perdón, ¿a qué se refería en el gráfico anterior? Que también se mostraba corto plazo. El planificador de corto plazo. ¿Cómo funcionaba? Este en realidad es el planificador que hace que elija un proceso determinado que está acá en memoria para llevarlo a ejecución. ¿Y qué proceso va a elegir para llevar a ejecución? ¿Cuál va a elegir? Va a depender del algoritmo de planificación que se use, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora nomás. Me gustaría, por ejemplo, realizar los procesos más cortos, que ya se puedan ejecutar directamente. Ese es un algoritmo, ¿sí? Bueno, estos son conceptos que ya nos estuvimos nombrando. El planificador a corto plazo va a trabajar sobre un conjunto, dijimos, ¿sí? Por ahí no lista, sobre un conjunto de procesos que están en memoria, ¿sí? Tenemos en cuenta que la CPU trabaja de a ráfaga, vamos a tener varios algoritmos de planificación de la CPU y distintos criterios que dependen de los equipos, de lo que ya hablamos, y de la organización, ¿sí? Si estamos en un centro de investigación, seguramente vamos a tener muchos procesos científicos. Entonces, ahí vamos a tener muchos procesos orientados a la CPU, ¿sí? Y otro concepto importante que tenemos que ver antes de entrar con el tema de los algoritmos es el tema de desalojo. Acá podemos citar algunos ejemplos para que se entienda el tema del desalojo. Hay un proceso que se está ejecutando, ¿sí? Hay un proceso que se está... Acá ustedes ven que este diagrama cambió un poquito del anterior, ¿sí? Hay un proceso que se está ejecutando y ese proceso que se está ejecutando el sistema lo saca porque tuvo que entrar una rutina del sistema operativo porque se creó otro proceso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el proceso que estaba en ejecución es desplazado, ¿sí? El proceso que estaba en ejecución es desplazado, se ejecuta la rutina del sistema de interrupciones que crea el nuevo proceso y luego, una vez que termina, vuelve el proceso a ejecución.
Por ejemplo, si yo estoy en la cola de un banco, ¿eh? Estoy en la cola del banco. El cajero me está atendiendo. En ese caso, me está atendiendo sin problemas y viene el otro cajero y lo interrumpe. Y le dice, ¿no me das cambio? Entonces, ¿qué hizo el cajero que me estaba atendiendo? Dejó de atenderme a mí, atendió al compañero para darle cambio y luego ¿qué hizo? Y volvió. Volvió a atenderme a mí. Entonces yo no me moví de la cola, ¿sí? Me siguió atendiendo a mí. Tenía este caso. Estoy desplazado y luego me volvió a atender a mí. ¿Sí? Sería lo mismo con espera. ¿Cómo? Podría ser lo mismo con espera. Espera, ¿a qué te referís? ¿Con esto de acá? Claro, si más espera, digamos. No se manda espera. Ah, claro. Acá estamos hablando cuando se produce una interrupción de hardware, ¿sí? Y no cuando se produce una system call. Cuando se produce una system call es porque el proceso va a ser una entrada-salida, ¿sí? Entonces tiene que dejar la CPU y se va a escribir, ¿sí? ¿Entiendes? Ahora, si el cajero me estaba atendiendo a mí y yo por algún problema el cheque que tenía que solicitar me lo olvidé, me tengo que ir a mi casa, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy saliendo, ¿sí? Y ahora Voy a tener que ir a hacer lo que tenga que hacer, ir a buscar el cheque y volver, y cuando vuelva, otra vez voy a tener que estar en la cola, ¿sí? Del cajero del banco. ¿Se entiende? Eso se consideraría como espera. Esto se consideraría como espera, ¿sí? Porque yo me fui, ¿sí? Dejé la CPU, o dejé de estar en la ventanilla del cajero, ¿sí? Me fui. Entonces, yo la abandoné. En el caso anterior, el que me dejó de atender es el cajero, ¿sí? Me dejó de atender. Pero porque lo interrumpieron, luego me siguió atendiendo. ¿Se entiende la diferencia? En otro diagrama de ejecución había los equivales. Claro, esto es lo que falta. Eso lo reemplaza ahora. Eso es como que lo reemplaza. Claro. Esto tiene que ver con los algoritmos con desalojo y los algoritmos sin desalojo. Con desalojo. No, sin desalojo. Sí, desalojo. No entendí bien qué significa el concepto de desalojo, porque usted habló de desplazar un proceso, no de desalojar. Que yo dije que enlazar. Desplazar, Desplazar. no de desalojo. Porque en realidad, el ejemplo que yo puse del cajero, yo estoy en la cola, me está atendiendo el cajero. Vinieron, lo interrumpieron, pero no me dejó de atender a mí. Lo interrumpieron, atendió la interrupción, pero yo seguía parado ahí. O sea, habló con el otro cajero, y luego que terminó de hablar con el otro cajero, me siguió atendiendo a mí. Yo estoy parado acá. Entonces no hubo otro que se haya metido en la CPU, otro proceso. En realidad sí se metió otro proceso. Se metió una rutina del sistema operativo, que la rutina del sistema operativo sería que habló con el cajero, de Yucatán. Claro. Pero después que terminó de hablar con el otro cajero, me siguió atendiendo a mí. Entonces, cuando el otro cajero me interrumpió, yo estoy parado acá. ¿Sí? Cuando dejó de interactuar con el compañero, yo volví y me siguió atendiendo. O sea, no hubo otro proceso que esté en la cola de listo que se haya metido en la CPU. ¿Se entiende la diferencia? Sí.
Está encima. Bien. Este es otro diagrama de estado, que es el diagrama de estado de... Está en el programa, es el diagrama de estados de Unix, como para que tengan otro concepto en general de lo que sería un diagrama de estado más real, digamos. Que vamos a encontrar seguramente en los mainframes, ¿sí? Y precisamente en el sistema operativo Unix. La numeración está un poco rara, pero bueno. En realidad, acá hay un for porque se creó un proceso. Dice for porque estamos hablando de Unix, ¿sí? Por eso es que se creó un proceso. Se crea un proceso. Este sería el estado de listo. Este sería el estado de ejecución, el 2. Sí, se va a alcanzar a leer porque ahora está muy chiquito. Porque este lo saqué de la web, ¿sí? Que tenía de hace varios años. Que se viene dando. Este estado es de ejecución, pero es estado de ejecución en modo kernel. Esto sería como lo mismo, ¿sí? Esto está separado como para identificar que estos serían procesos de modo usuario. Entonces, o sea, esto es ejecución, es lo mismo. Se hace la diferencia porque es modo kernel y modo usuario. Lo mismo que esto. Esto es cola de listo y esto también es cola de listo. ¿Sí? Que esto entra en juego cuando un proceso está en modo kernel y es pulsado y sigue su ejecución en modo usuario. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Que esto es lo mismo y esto es lo mismo. ¿Sí? Esta es la cola de listo y esta es ejecución. ¿Sí? El modo de ejecución. El diagrama de 5 estados es el de ejecución. ¿Sí? Lo que pasa es que esto es modo kernel y esto es modo usuario. Hace una diferencia acá en el diagrama. Modo kernel y modo usuario. Y la flecha que está del 2 al 7, ¿sí? Del 2 al 7 es cuando un proceso pasa de modo kernel su ejecución a modo usuario. ¿Sí? O sea, salió del modo kernel, se fue a la cola de listo, ¿sí? Y luego se va a ejecutar de nuevo. Se va a ejecutar en el modo usuario. Se va a ejecutar. O sea, es lo mismo, sería lo mismo. Es el modo nada más. ¿Podría explicar qué es qué son todos esos nodos que están debajo de los Pero nodos? déjame terminar que no terminé todavía. Okay. Sí. Empezamos por acá. De ejecución. ¿Sí? Perdón, cola de listo. Que es lo mismo, cola de listo. Ejecución. Esto sería espera. ¿Sí? Estos son los procesos que están en memoria. ¿Sí? Que serían acá, cola que está acá, ¿sí? Listo. ¿Sí? Bien, perdón, la cola de listo es esta. La cola de listo es, estos son los procesos que están en espera, que serían el nodo de abajo del anterior, ¿sí? Que son los procesos que están haciendo entrada-salida. ¿Sí?
Entonces, estos son procesos que están en memoria. ¿Sí? Estos son procesos que están en memoria. Que pueden ser que esté haciendo entrada-salida. ¿Sí? Entonces, están ahí en memoria, listos para que en algún momento venga alguna señal de interrupción que terminó de hacer la entrada-salida, lo despierta y lo manda a la cola de listo, ¿sí? Para que esté preparado para su ejecución. Ahora, ¿qué puede pasar? Que haya procesos que estén en memoria, ¿sí? Y que el recurso que necesitan va a estar disponible dentro de 2 horas. ¿Sí? Como se supone que necesita una unidad de cinta, ¿sí? Para hacer un backup de cinta. Entonces, no tiene sentido que el proceso esté en memoria, ocupando espacio, por lo tanto es descargado. ¿Sí? Se manda a dormir y es descargado en... ¿Dónde lo va a descargar? Si no está en memoria, ¿dónde va a estar? En el disco. Está en el disco. Entonces, estos procesos están en memoria, estos están en el disco. ¿Sí? Están dormidos y en el disco. Los otros están dormidos, como dice ahí, pero en memoria. Eso, para despertarlo, necesitan una señal de interrupción que venga y que diga, bueno, este proceso tiene que estar aquí. Ahora, puede haber procesos que estén dormidos, ¿sí? Y descargados en el disco y que pronto tengan que ser ejecutados. Vamos a suponer que corre un proceso de limpieza de los logs de un servidor a las 12 de la noche. Entonces, antes de que ese proceso entre a ejecución, está descargado, hay que despertarlo. ¿Sí? Entonces, el proceso se despierta, ¿sí? Y queda listo para ejecutar de lo descargado. Y en algún momento, para que el proceso se pueda ejecutar, tiene que pasar a la cola de listo, ¿sí? Como para ser ejecutado. ¿Sí? Y entre el 3 y el 7, ¿se una línea punteada? 3 y 7, porque es lo mismo. ¿Sí? Esto sería la cola de listo. Acá están todos los procesos. ¿Sí? Vamos a suponer que un proceso se está ejecutando en modo usuario. ¿Sí? Se está ejecutando en modo... Pero esto es lo mismo también. Lo que pasa es que hace diferencia con el modo usuario y el modo kernel. ¿Sí? Entonces hay un proceso que se está ejecutando en modo usuario. Y necesita realizar una operación donde tiene que hacer una system call para alguna cosa, por alguna razón. Que tiene que usar algún... Entonces, ¿qué pasa? No lo puede hacer el usuario. Entonces tiene que hacer una system call, llamar a alguna rutina del kernel. Y esa rutina del kernel se va a ejecutar precisamente en modo kernel. Una vez que se ejecutó esa rutina en modo kernel, que terminó, el proceso ya es expulsado. Pero es expulsado en modo usuario, para que siga su ejecución en modo usuario. Pero ¿qué pasa? Tiene que volver a la cola. ¿Sí? Vuelve a la cola. ¿Sí? Esta cola es la misma que esta. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces el proceso después va a volver a entrar a ejecución en algún momento cuando algún algoritmo le diga que tenga que entrar, pero va a seguir su ejecución en modo usuario. Ah, entonces digamos que es lo que se vincula entre... Por eso hay una línea punteada, porque esto es lo mismo, ¿sí? Es una cola. Eso es esto, ¿sí? Acá hay procesos, acá no dijimos modo usuario, modo kernel, ¿sí? Lo identificamos. No entendí lo de descargado del proceso. ¿Lo de qué? Lo de descargado del proceso.
La controla. El tema es cuando los procesos están en espera por algún recurso, pero siguen estando en memoria. Ahora, si hay un proceso que está esperando por algún recurso y ese recurso va a estar disponible dentro de mucho tiempo, no es necesario que ese proceso esté en memoria, que cuando espacio de memoria. Por lo tanto, se descarga al disco. Entonces, acá está dormido, pero en memoria. Pero, si no es necesario que esté en memoria, se puede descargar a disco. Eso también a veces lo hacen los planificadores de mediano plazo, donde tiene que controlar que el sistema funcione correctamente. O sea, si hay muchas cosas en memoria y sabe que esas cosas se van a usar dentro de un tiempo prolongado, la descarga a disco. Está descargada en disco. Ahora, en el momento que tenga que ejecutarse, que necesite ejecutarse ese proceso, se va a tener que despertar, ¿sí? Y luego va a estar listo para ejecutarse, pero todavía va a estar en disco, hasta que se cargue en memoria. ¿Sí? También puede pasar, porque hay unas flechas acá, también puede pasar que el proceso esté listo para ejecutar y en algún momento se descargue directamente. ¿Sí? Cuando el planificador controla y ve que hay muchos procesos en memoria, los puede llegar a descargar. También cuando se crean procesos, puede ser que esos procesos directamente no vayan a la cola de disco, sino que vayan a disco directamente. Yo los creo y no se va a ejecutar, se van a ejecutar mucho más adelante. ¿Sí? Por eso que hay una flecha acá, que cuando se crea un proceso, que dice poca memoria, ¿sí? Entonces lo crea y el proceso queda listo para ejecutarse, pero en disco. En el momento que se libere un poco de memoria, el proceso va a la cola de disco. Si buscan en Google van a encontrar el diagrama de estado de Unit, donde lo van a encontrar este diagrama. ¿Sí? Más o menos se entendió cómo funciona la cosa. ¿Sí? Esto es algo más real, digamos. ¿Sí? En los equipos mainframe, ¿sí? IBM, estas cosas pasan, ¿sí? Donde hay un operador central de consola y uno ejecuta procesos, porque por cada vez está ejecutando muchos procesos batch. ¿Sí? Entonces ejecuta procesos y esos procesos van a parar a distintas colas. ¿Sí? Ahora, puede ser que el operador diga, bueno, acá hay muchos procesos y esos procesos los carga, ¿sí? Los baja de la cola, ¿sí? De ejecución y los deja en disco. Por ahí ese proceso o se tiene que ejecutar más adelante o, como dije, el recurso no va a estar disponible, por lo tanto lo descarga a disco. O en ese momento hay un proceso ejecutándose que tarda mucho, porque hay procesos batch por ahí que tardan mucha lectura, mucho cálculo, tarda mucho. Entonces, si va a estar mucho tiempo la CPU ocupada, y los usuarios, o los programadores, o quien sea, ejecutan muchos procesos, los mandan a ejecutar, el operador los puede llegar a descargar para liberar espacio de memoria. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos algoritmos de los que vamos a ver hoy. El primero es el first server, ¿sí? Eso sería así una cola FIFO. ¿Sí? Primero en entrar, primero en ser atendido.
¿sí? Primero en entrar, primero en ser atendido. El SJF, short first, ¿sí? El trabajo más corto. ¿Sí? Primero el trabajo más corto. El que sigue es una variante, ¿sí? Del SJF, que es el SRTF. En realidad, cuando hablamos de este SJF y hablamos primero el proceso más corto, a veces se presta confusión, porque es aquel proceso que tiene la ráfaga más corta. ¿Sí? No es todo el proceso que sea más corto, sino aquel que tiene la ráfaga más corta. ¿Sí? Porque un proceso se está ejecutando y hace entrada-salida, ¿sí? Bueno, de la ejecución, del comienzo de la ejecución del proceso hasta que haga la entrada-salida, se estima un tiempo, ¿sí? Que va a estar en la CPU. Bueno, a esa ráfaga me hago referencia, ¿sí? No a todo el proceso, ¿sí? Es el proceso que tiene la ráfaga más corta. El SRTF, Short Remaining Time First, ¿sí? El tiempo primero, el remanente más corto. ¿Sí? Primero el que tiene el tiempo remanente más corto. ¿Sí? La diferencia con el anterior es que este es no apropiativo y este es apropiativo. Después tenemos el algoritmo de prioridades, el round robin, multicola, ¿sí? No sé si veremos alguna otra variante más. Lo veremos. Round robin, ¿qué haría? ¿Cómo? Round robin. Round robin significa ronda circular. Es como el primero. Es como el primero, pero ¿qué pasa? No es que entra un proceso de ejecución y hasta que no termina, no larga la CPU. Sino que acá hay algo que se llama quantum de tiempo, donde le da un cachito a cada uno. Entonces, si un proceso tiene tiempo 10 de CPU, ¿sí? Bueno, y el quantum es de 3, entonces le va a dar 3 y lo saca, y entra otro. ¿Sí? Le da 3, lo saca y entra otro. Le da 3 espacio de tiempo, lo saca y le da otro. ¿Sí? Entonces todos se van ejecutando de forma concurrente. Primero hasta no terminas, eso no. Y lo primero, hasta que no terminan, no lo sacan. Entonces, esos algoritmos de planificación, ¿dónde se usarían? ¿En qué tipo de sistemas? Batch. En sistemas batch. ¿Sí? Eso se usa en sistemas batch. Porque ustedes, en un sistema, usted imagínese un algoritmo de planificación donde haya usuarios conectados, ¿sí? Y haya un proceso ejecutándose y uno quiere hacer algo en la máquina. Te va a quedar esperando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando los procesos son interactivos, no nos sirven estos algoritmos de planificación. Entonces se usan otros algoritmos. Algoritmos más parecidos al round robin, ¿sí? La idea son round robin con otras variantes. Multicola, entonces. Por lo general, sí, el multicola tiene que ver con el round robin también. Esto lo vamos a ver después. Si uno se detiene, continúa otro de otra. No, lo que pasa es que hay distintas colas, no hay una sola. ¿Sí? El usuario, perdón, ¿y el usuario mismo define cuánto tiempo se le dedica a cada proceso? ¿Cómo?
con el round robin, el usuario mismo puede determinar No, esto está planificado ya. El QS está, después lo vamos a ver. El QS ya está planificado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar esa ráfaga, ¿sí? De ejecución de un proceso, de todos los procesos en realidad. A todos da lo mismo, ¿sí? Un cachito a cada uno. Esta estimación la hace. A darle un cachito, ¿eh? Sí, eso se define, porque ya está definido en cuanto, ¿sí? En los sistemas operativos. ¿Sí? Para poder tocar eso, habría que, yo te estoy hablando de, más que nada de Linux, ¿sí? Tendrías que entrar en los programas del kernel, ¿sí? Y ver el Q, y poder modificarlo, y poder recompilarlo, y cambiarlo. Bueno, vamos a ver con un ejemplo el algoritmo FC. FS, bueno, el non-preempting quiere decir que es no apropiativo, ¿sí? Eso significa que sea no apropiado. Lo dijimos antes. Por ejemplo, el ejemplo que te di de la cola, del banco. Ah, sí. O sea, yo estaba ahí y no, el tipo no me, por más que lo hayan interrumpido, no me sacó. No me mandó otra vez a la cola, espera. Y lo atendía. Bueno, acá hay una tablita donde tengo 4 procesos, ¿sí? El instante de llegada, bueno, siempre arrancamos de cero. En algún momento hay que arrancar. ¿Entiendes? El instante 0, el instante 3, llegaron 2 procesos más, el B y el C, y en el instante 5 se creó el proceso D. ¿Sí? Este es el tiempo de CPU que tiene cada proceso. Esto significa que en el instante, el C, que cuando hizo una CPU, un instante de CPU, necesitaba hacer 2 unidades de entrada-salida. 2 unidades de tiempo de entrada-salida. ¿Lo tienen? A ver cómo podemos hacer. Hay que acordarse, si no volvemos para atrás. Primero era el que se desarrollaba, que primero llegas, el primero que Sí, esto se hace sobre un Excel como para poder ver mejor cuando actúa el sistema operativo. ¿Sí? Porque esto se puede ver también sobre un diagrama de Gantt. ¿Sí? Bueno, tenemos los procesos A, B, C y D, y estos serían los instantes de tiempo. ¿Sí? Tiempo 0, tiempo 1, 2, 3, 4, que sería el entra un proceso, ¿sí? Después entra el otro y así sucesivamente. Y por ahí vuelve a entrar este de nuevo, depende, ¿sí? Depende de la cosa. Pero acá no se ve muy bien entre tiempo y tiempo cuando actúa el sistema operativo. ¿Sí? Por eso lo hacemos sobre una planilla. no es necesario que uno termine para continuar el otro en este caso. Porque no hay de uno pasa al otro. Siempre hay algo en el medio que se está ejecutando. ¿Sí? Pero ¿cómo hace para que pase de un proceso a otro si no hay alguien que no se ejecutó una rutina del sistema operativo para que lo pase? Entonces, en el instante 0 entró el proceso A. Se creó el proceso A. Bueno, ¿ahí qué pasó? Hubo una rutina del sistema operativo que hizo que se creara un proceso y que lo mandara a la cola D. ¿Sí? Acá tomamos como ejemplo que eso que realiza el sistema operativo lo hace en una unidad de tiempo.
para no complicar el ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Se crea un proceso, se montó la cola de listo, con la actual sistema operativo, usó una unidad de tiempo. En la realidad por ahí usó 2 unidades de tiempo, 3, no sé, pero bueno. En el ejemplo nosotros lo hacemos como que usa una unidad de tiempo para no complicar las cosas, ¿sí? Entró a ejecución, ¿sí? ¿Y qué pasó? En el instante 3 se crearon 2 procesos. ¿Sí? Entonces, esos 2 procesos fueron creados, tuvo que actuar el sistema operativo, ¿sí? Acá lo llamamos context switching, pero en realidad no sería un context switching. Yo me olvidé de modificarlo eso. Porque cuando hay un cambio de contexto, ¿eso qué significa? Y un proceso que estaba en ejecución salió porque se pasó en entrada salida y entró otro proceso, ¿sí? O sea que había un proceso de ejecución y luego entró otro. Eso significa que hay un context switching, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo llamamos context switching, pero en realidad el sistema operativo hizo que se ejecutara esa rutina porque entraron 2 procesos a la cola de listo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el A? Desplazado. El A quedó desplazado. Yo para no poner otra columna más de desplazado, ¿sí? Está primero otra vez en la cola, ¿sí? O sea, que en realidad estaba ejecutándose en A, se crearon 2 procesos, pero después siguió la ejecución del A. En el instante 5, otra vez se crearon el proceso D, ¿sí? Estaba en ejecución el A, ¿sí? Y luego quedó primero porque siguió la ejecución, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, que sería como que fue desplazado, ¿sí? Fue desplazado. Pero luego siguió su ejecución. Luego, acá ejecutó 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades de tiempo, que es lo que tardaba ese proceso A. ¿Se acuerdan de la tabla? Decía 4 unidades. Luego se ejecutó otra rutina del sistema operativo que tuvo que hacer un END o un EXIT, ¿sí? Porque el proceso terminó, ¿sí? Entonces el proceso terminó, ¿sí? Y entró el que estaba primero en la lista, ¿sí? Que es el P. ¿Me siguen? Sí. Recuerden que la tabla decía que el A tenía 4. 1, 2, 3 y 4 unidades de tiempo. Y luego terminó. Entró el B. El B tenía 2, ¿sí? Unidades de tiempo, terminó. Ejecutó la rutina, hizo el exit, se fue. Luego entró el C. El C hizo una unidad de CPU, si recuerdan la tablita, que hacía o sea que en el instante 1 se iba a hacer 2 unidades de entrada-salida, ¿sí? O sea, esas 2 unidades de tiempo de la CPU iba a estar el proceso haciendo entrada-salida, o sea, leyendo del día. Entonces, acá se ejecutó una vez el C y hizo ¿qué? Una system, hizo una system call, ¿sí? Hizo una system call y acá sí realmente hubo un cambio de contexto. ¿Por qué? Porque el proceso C se fue a espera, ¿sí? De ejecución, listo, espera, se fue a espera, ¿sí? Y entró el proceso D, ¿sí? Se ejecutó el C, acá hay una unidad de C que estaban haciendo espera, acá estaba haciendo espera,
Y luego, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo el dispositivo o el controlador de entrada-salida? De lo que estaba haciendo. Yo creo que, perdón, ¿cómo puede ser posible en el día 13? ¿Cómo puede ser posible que el dicto y, ¿cómo se llama? El del dicto y el ejecutar al mismo tiempo? ¿Cómo? En el día 13. ¿Cómo puede ser que el D esté el dicto y la ejecución al mismo tiempo? No, porque esto no va acá. Ah. Se me chispoteó. Lo borramos si querés. A ver. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Acá. Se ejecutó. No, acá sí. ¿Acá qué pasó? Sí, lo que espera. Sí, estaba en espera, pero terminó la sesión de espera. ¿Qué pasó? ¿Y qué hubo? ¿Una? ¿Cómo le avisa? A través de una interrupción. ¿Sí? Le avisa al sistema que el proceso terminó de hacer la entrada-salida. Por lo tanto, se ejecuta la rutina de entrada-salida. ¿Y qué pasó con el proceso C? Fue a espera, pero, perdón, fue a listo, pero fue último, fue a la cola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fue a hacer. Entonces, el D ya estaba en ejecución, ¿sí? Entonces vuelve a ser ejecutado porque en realidad fue desplazado. ¿Sí? Bueno, sigue el D con la ejecución, termina, bueno, después termina lo que le queda al proceso C. ¿Se entiende cómo funciona una cola de listo? ¿Sí? Más que nada, quiero que le quede claro ese concepto, ¿sí? Que estaba en ejecución, se ejecutó una rutina del sistema operativo y el proceso fue desplazado, ¿sí? Luego volvió a su ejecución. Miren. Vamos a terminar. Algoritmo SJF, ¿sí? Algoritmo SJF. Este es el que tiene la ráfaga de CPU más corta. ¿Sí? Por ahí en los libros dice el proceso más corto, pero no se confundan, el proceso más corto porque tiene la ráfaga. A veces se interpreta mal este algoritmo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, me parece que es el mismo. 4, 3, no, creo que cambian los tiempos. Cambian los tiempos. Para no hacerlo tan largo. En realidad acá tenemos el proceso A que entró a ejecución, luego hizo una unidad de tiempo y en el instante 2 se crearon dos procesos. O sea, primero se creó el A, perdón, primero se creó el B y luego se creó el C. ¿Sí? Siempre tomamos ese orden, que primero se creó el A, después el B, después el C, después el D. ¿Entiendes eso? Se creó el B y se creó el C. Estaba en ejecución el proceso A. ¿Sí? Y luego el planificador, cuando armó la cola de listo, puso primero al C y después al B. ¿Eso por qué? Porque tiene la ráfaga de CPU más corta. ¿Entiendes? Tenemos que volver para atrás. El B tiene 3 y el C tiene 2. ¿Sí?
el proceso podría ser mucho más largo, ¿sí? Yo no lo quise hacer muy largo porque si no se me hace muy grande. Pero el proceso B después podría tener una ráfaga de CPU más corta que el C, ¿sí? Más adelante. Por ahí el proceso B hace 2 unidades de tiempo y se tiene que ir a hacer entrada-salida, mientras el C no hace entrada-salida. Entonces ahí la ráfaga cambia. La ráfaga más corta va a ser la del proceso B. Entonces, sigue la ejecución del A, ¿sí? Sigue la ejecución del A. Se crea otro proceso que sería el D, y ahí el planificador otra vez tiene que armar la cola de listo, ese conjunto que llamamos conjunto, y el proceso B queda último, ¿sí? Porque el D tiene menor tiempo de la ráfaga más corta. ¿Cuánto tenía el 2? Tenía, ¿sí? Tenía 2. Ahora, estos algoritmos todos tienen algún inconveniente, ¿sí? Acá, ¿por qué puse primero el C y después el D? ¿Sí? En realidad ahí tiene que desempatar el algoritmo. Y desempata, en este caso, ¿por qué puse el D? Porque se creó primero, ¿sí? Pero, ¿cómo sabe que se creó primero? ¿Cómo sabe el algoritmo que se creó primero? Bueno, tiene que haber algo que lo identifique. ¿Qué es lo principal que lo identifica a un proceso? ¿Eh? El Process ID. Entonces, como se creó primero, tiene un Process ID más chico el C que el D. ¿Sí? ¿Entiendes? También por el instante de llegada, profe. No, instante de llegada no, el Process ID. Por eso No, porque por ahí capaz que un proceso estaba descargado, volvió y hizo otro Process ID. Se pasa por Process ID. Porque por ahí no se puede dar el caso de que el primero que llega a la cola. Puede estar en la cola, pero hay uno que está usando después entran más procesos a la cola, o hay procesos que se descargan, ¿sí? Que se despiertan, mejor dicho, que se despiertan y van a la cola, y pueden ser procesos que tengan la ráfaga más corta. ¿Sí? Y si hay alguno que tiene la misma ráfaga que otro, ahí desempata por Process ID. Entonces, termina la ejecución del A, se ejecuta la rutina, pasa a, se ejecuta el exit y pasa a fin. Luego entra el que tiene la ráfaga más corta, en este caso, el C. Se ejecuta el C, hace una unidad de tiempo, este es casi la misma tabla que la anterior, se va a hacer 2 entradas-salidas, ¿sí? Entonces, cuando hace la entrada-salida, entra el proceso D, ¿sí? Que tiene menos tiempo que el B, hace una unidad y acá vuelve el sistema, el controlador, a mandar una interrupción porque terminó la entrada-salida y el proceso tiene que volver a la cola de listo, ¿sí? Entonces el proceso vuelve a la cola de listo, ¿sí? ¿Y ahí qué pasó? Lo que pasa es que hubo un cambio de contexto, ¿sí? Planificó de nuevo, ¿sí? Porque había un proceso que estaba en espera, ¿sí? Entonces, el C, al planificar de nuevo, tiene menos tiempo de CPU que el resto, ¿sí? Entonces, el C entra a ejecución, se ejecuta la rutina del sistema operativo, porque terminó, ¿sí? Y bueno, queda luego el D y el B
para su ejecución. Entra el D, se ejecuta, no hace entrada salida, termina, ¿sí? Termina, entra el B, hace las 3 unidades de tiempo y termina. Entonces se ejecuta 3 veces ¿Cuál? el B al final. El B sí, el B una vez, el B entró a ejecución, ¿sí? Y terminó, hizo las 3 unidades que tenía que hacer y terminó. Ah, ok. Sí, en algún momento tenemos que cortar con el ejercicio. ¿Sí? Supuestamente hay más procesos, sigue esto, ¿sí? Si la máquina está prendida, el proceso que se están ejecutando, no, depende, ¿sí? Por ahí hay muchos procesos que se están ejecutando en segundo plano. Por más que uno deje la máquina ahí encendida y no esté haciendo nada, pero por ahí el sistema está trabajando. ¿Sí? Hay procesos que se despiertan, actualizaciones que se ejecutan. ¿Sí? A veces ven que el Chrome se quiere ejecutar, se quiere actualizar, ¿sí? O alguna otra parte del sistema que se quiere actualizar. Les habrá pasado que están trabajando en una máquina y aparece un cartelito abajo que dice que se quiere reiniciar. ¿O no? ¿No les pasó? No, eso significa que se ejecutaron el proceso en segundo plano, que se actualizaron ciertas partes del sistema operativo y ahora necesita reiniciar. Ya Windows siempre necesita reiniciar. En cambio en Linux uno ejecuta, actualiza, y no hace falta hacer un reinicio del sistema. Pero Windows, cada cosa que se hace, siempre necesita reiniciar. Porque muchas veces necesita actualizar esa maldita registry que tiene Windows. ¿Sí? Está todo registrado en ese archivo, ¿sí? Que es inmenso y que cada vez se hace cada vez más grande. ¿Sí? Por eso que en algún momento, si uno labura mucho, que hace muchas cosas con la máquina, que tiene que estar actualizándola, instalando cosas, desinstalando, instalando, desinstalando. Y hay cosas de esa maldita registry que no las borran, siguen quedando. Entonces el archivo cada vez se hace más grande, después el sistema se hace cada vez más lento, entonces ¿qué terminan haciendo? Reinstalando la máquina. Bien. Este es el algoritmo SRTS. ¿Sí? Bueno, este sí es Prenti, ¿sí? Es apropiativo. ¿Sí? Es apropiativo. Vamos, terminamos esto por lo menos en que sí. A ver. Entonces tenemos. Creo que lo corté. A, B, C, D, I, E. ¿Sí? 0, 3, 5, 6. Bueno. Esta es una variante del SJF, ¿sí? El SJF es non-preemptive, ¿sí? O sea, no apropiativo, y este es apropiativo. Entonces, entró el proceso A a ejecución, luego se creó el proceso B en el instante 3, ¿sí? Ya me olvidé. Sí, ahí está. Sí. Bien. Entró el proceso A a ejecución, luego se creó el B. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El A ya hizo 2 unidades. ¿Sí? El B se creó ahora, pero tiene ¿cuántas? 6 tenía, ¿no? No, 7. No, 6, perdón. 6. El A tenía 7. El A tenía 7, el B tiene 6.
Pero ¿qué pasa? Del A se ejecutaron 2 unidades. Entonces, se creó el B. Acá el algoritmo va a tener que planificar de nuevo. Pero ¿qué pasa? La ráfaga del A, ¿de cuánto es? De 5. Y la ráfaga del B es de 6. Entonces entró el A a ejecución. ¿Sí? Entró el A, se creó el C, el proceso C. Entonces se ejecutó la rutina del sistema operativo, se creó el C. ¿Y por qué el C quedó acá primero? Porque el C tiene 3 unidades de CPU, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tiene la ráfaga más corta, ¿sí? Entonces, se apropió del sistema, ¿sí? Sacó al A que estaba en ejecución, ¿sí? Lo mandó a la cola de listo y se puso primero. ¿Se entiende la diferencia con la anterior? Entonces, entró primero el C. Luego se crearon 2 procesos, no, perdón, un proceso más, que sería el D. Se ejecutó la rutina del sistema operativo. El C, acá otra vez, el algoritmo tuvo que volver a planificar todo, ¿sí? Porque entró nuevos procesos. Pero bueno, sigue el C con la menor ráfaga, entonces se puso primero. Luego el A, luego el D y luego el B. Se ejecutó el C y se fue, bueno, terminó. ¿Sí? Terminó y entró el A. Entró el A, hizo una unidad de ejecución y en el instante 12 se creó otro proceso, que fue el E. ¿Sí? Se volvió a planificar y bueno, este tenía, ya ejecutó 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Por lo tanto le restan 3. ¿Sí? Le restan 3. Entonces tiene la menor ráfaga de CPU, por lo tanto sigue su ejecución. Termina, hace los 3 que le quedan, y luego el que tiene la menor ráfaga de ejecución es el E. ¿Sí? Entra el E a ejecución, ¿sí? Y bueno, acá lo corté porque se iba a hacer muy largo, ¿sí? Bueno, entro en la presentación. Pero bueno, el caso sería, que ustedes lo puedan ver, sería acá, ¿sí? Donde estaba el A en ejecución, ¿sí? Se creó un proceso nuevo y ese proceso, al tener una ráfaga más corta, ¿sí? Se apropió de la CPU, ¿sí? Y sacó al que estaba en ejecución, lo mandó a la cola. Entonces en este caso el sistema es apropiativo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna pregunta? Yo creo que con los planificadores, acá justamente que se crea un proceso, el planificador de corto plazo es el que vuelve a mandar las soluciones. Y los anteriores dos es solamente el largo plazo cuando se crea el proceso. El orden en cual puede quedar. No, también es el de corto plazo. Pero lo que pasa es que el FIFO es el primero. No hay mucho. Porque el planificador de corto plazo es el que prepara el proceso y lo manda a ejecución, ¿sí? El que dice quién entra primero, pero el FIFO es el primero que está, ¿sí? Entonces, el planificador le manda una señal a la rutina dispatch para que lo cargue en la CPU para ejecución, ¿sí? Pero sí, siempre es el planificador de corto plazo. El planificador de corto plazo trabaja en la cola de listo. El planificador de largo plazo trabaja cuando nace el proceso. Porque en el FIFO nace el proceso con el planificador a largo plazo. Lo lleva a la cola de listo, el de corto plazo, y dice, bueno, dinero. El algoritmo trabaja sobre la cola de listo. Ahí trabajan los algoritmos.
ahí elige qué proceso. De largo plazo elegirá cuál se crea primero. ¿Cómo? De largo plazo elegirá quién se crea primero. El de largo plazo es el que cuando se crea lo carga en la cola de inicio, ¿sí? Y ahí está como controla el grado de multiprogramación, porque también lo puede mandar, se crea un proceso y lo puede mandar directamente a disco, lo manda a memoria. Hace esa tarea. Entonces, bueno, este es el algoritmo de prioridades, ¿sí? En realidad los SJF también lo llaman de algoritmo de prioridades. En realidad se está decidiendo, no en base a un número que tiene de prioridad que se da al proceso, sino que se usa lo que sería la ráfaga más corta, ¿sí? No me acuerdo si teníamos alguna. A ver. No. Bueno, el problema que teníamos cuando había que decidir, ya lo dijimos, que decidían cuando había dos iguales por el PID. Este es el de prioridades, ¿sí? O sea, cada proceso tiene asignado una prioridad. ¿Te acuerdas cuando vimos cuando hicimos el PS o en la clase, no, el anterior, que vimos el comando top? Bueno, cada proceso tiene una prioridad, ¿sí? Y hay procesos que tienen mayor prioridad que otros, ¿sí? Más que nada eso tiene que ver muchas veces con los procesos del kernel, ¿sí? Un proceso del sistema operativo que tiene más prioridad que los procesos del usuario. En realidad, este algoritmo de planificación fue el primero que se usó, ¿sí? Cuando apareció la multiprogramación, ¿sí? El resto de los... Por ejemplo, el algoritmo FIFO es un algoritmo que se ha usado en sistemas muy básicos, ¿sí? o en hardware muy sencillo, ¿sí? Pero no ha tenido un uso así masivo, ¿sí? Este algoritmo de prioridades más o menos empezó cuando empezó la multiprogramación, ¿sí? Porque ahí había que determinar qué procesos entraban a ejecución. Y también, o sea, con qué prioridad entraban a ejecución. Y también este algoritmo se usa para qué tipo de sistemas. Uno que empezó por allá, con el tiempo, ¿no? Para procesos batch. Para procesos batch. Porque si hay un proceso que tiene mucha ejecución, y yo estoy sentado en una terminal, y aprieto una tecla que quiere hacer algo, y hay un proceso ejecutándose, voy a estar esperando todo el día, ¿sí? En los procesos interactivos, a veces no tenemos paciencia, cuando hacemos clic en algún lado, pasa un segundo, 2 segundos y ya me puse nervioso, porque no apareció lo que quería, entonces le vuelvo a dar, le doy 2 o 3 veces, y después te aparecen todas las letras juntas, o todas las pantallas juntas, ¿sí? Porque en realidad no se olvidó lo que vos le dijiste, ¿sí? Hiciste clic, si el clic lo tomó, no se olvidó lo que, entonces te abre varias pantallas. Entonces pasa que nos ponemos, pero es peor todavía, porque más va a tardar porque más procesos estoy lanzando a ejecutar. Bien. Proceso de prioridades. En el libro hay un ejemplo muy clásico, está en
en el Tannenbaum, que habla de los grados de, por ejemplo, en el ejército o en la marina, donde sea, ¿sí? Bueno, sabemos que está el capitán, el coronel, el teniente, ¿sí? El cabo principal, el cabo y el soldado, ¿sí? Y el ejemplo que da es, como esto es por rango, ¿sí? El ejemplo es, por ejemplo, hay un bufete en el cuartel, ¿sí? Y en el cuartel, en el buffet entra un teniente, ¿sí? Entra un cabo y entra un soldado. Entonces, ¿quién va a tener mayor prioridad? El teniente. Entonces, el bufetero atiende al teniente, ¿sí? Termina de atender al teniente y luego se va el teniente, ¿y a quién va a atender? Y va a atender al cabo, ¿sí? Pero, mientras está atendiendo al cabo, ¿qué pasó? Entró un capitán, ¿sí? Y un coronel. Entonces, terminó de atender al cabo, ¿a quién va a atender? Y va a atender al coronel, ¿sí? Entonces atiende al coronel, termina de atender al coronel, atiende al capitán, y en ese momento que estaba atendiendo al capitán, entra un cabo principal y otro cabo segundo, no sé. Entonces, ¿qué pasa con el soldadito que estaba queriendo comprar el buffet? No lo atienden más. No lo atienden más, ¿sí? Va a estar ahí todo el día esperando que lo atiendan. Va a cerrar el buffet y pues se va a quedar con ganas de comer. Bueno, esto funciona más o menos lo mismo, ¿sí? Este algoritmo de prioridades. Las prioridades de los procesos siempre se mantienen constantes. No siempre. En el ejemplo no, pero En realidad, si se mantuvieran constante las prioridades de los procesos, si se mantenían constantes las prioridades de los procesos, ¿qué pasaría con el soldado? No lo va a atender nunca. Entonces, siempre hay una alternativa para solucionar este problema, ¿sí? En realidad, por ahí lo podemos ver si quieren en la clase que viene. Así no lo vamos a apurar. ¿era uno de los otros dos métodos? No, en realidad es el tema de las prioridades tiene ciertos inconvenientes, que es lo que se llama starvation o muerte por inanición, ¿sí? El proceso no va a estar nunca a ejecución, ¿sí? Y hay una solución para esto, que es el límite del número de atención. O sea, si yo lo atiendo 10 veces, listo, después vuelvo a atender a otro, ¿sí? No lo atiendo más. Y lo que se llama prioridades relativas, ¿sí? Pero bueno, si quieren lo podemos ver la clase que viene. Así no nos vamos a apurar y nos van a sacar. Lo que no tengo es la planilla. Así que cuando la encuentre, Perdón, si la prioridad tiene 2 de los nivel por... que se empata también por Process ID. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene entonces continuamos con el algoritmo de prioridades. Ay, no entiendo nada.